Vamos a hablar de comités de ética en el contexto universitario. Esta es una primera presentación de un trabajo que hemos hecho en el Instituto Nacional de Investigación a propósito de pensar la práctica de los comités de ética, especialmente en el contexto de las ciencias humanas y sociales, el arte y la educación. Es decir, no, en nuestro trabajo y lo que hemos venido conversando con un grupo de colegas del comité ha sido pensar un poco la dirección de los comités de ética en el contexto de las ciencias humanas, sociales, el arte, como un elemento fundamental de la producción de conocimiento social y humanístico. En ese sentido, la presentación, no sé si logran ver el índice de la presentación. Sí, Ah, ok, sí, listo. profesor, está bien. Es que a veces no me pasan las presentaciones, entonces las personas se quedan en una sola. No, se ve bien. Ok, gracias. En ese sentido, vamos a tener 4 momentos de este espacio de conversación. Por un lado, es la delimitación del campo de la ética aplicada. Cada vez que tengo la oportunidad de participar en conversatorios sobre ética, tengo un primer momento que es la ubicación del campo de la ética. En un segundo momento vamos a hablar de la ética de la investigación y en los 2 momentos finales vamos a hablar de los comités de ética y especialmente los desafíos, en un cuarto momento, los desafíos de los comités de ética en el contexto universitario. Ese es como los 4 momentos de la presentación. Entonces, en aras de delimitar el campo de la ética, en ocasiones es muy recurrente y hoy pareciera que la palabra, aquí me faltó una A, seguramente se, se me fue la A, en el ámbito del uso común del lenguaje, hoy parece que la palabra ética es una palabra un poco desgastada, parece que fuera un lugar común, o en ocasiones tal vez sea solo mi impresión, y es tal vez una palabra que se ha desgastado mucho, es tal vez de esas palabras que todos creemos que es importante, que es útil para entender no solo la manera como vivimos, sino tal vez entender las maneras de integración, las formas en las que podemos convivir en una democracia, pero en la vida cotidiana también es una palabra un poco desgastada. En ese sentido, intentaré delimitar, como con los fines explicativos, delimitar el campo de la ética. En un principio, la ética está relacionada a la manera o al modo o a lo que impulsa la forma como ustedes y yo vivimos. La ética, en ese sentido, es un tipo de saber, ¿cierto? Es una manera de reflexionar, es un momento de la reflexión sobre cuál es el mejor modo que nosotros tenemos para vivir de la mejor manera, cuál es el modo más justo, el modo más útil. En términos de Aristóteles, lo que hay a la base de la ética es la idea de la felicidad, es decir, cómo podemos ser felices. En ese sentido, pensamos que la ética tiene que ver con la forma cómo los individuos orientan los distintos modos de actuación en los distintos campos de su vida profesional, familiar, científica, política, cultural, etcétera, etcétera. En ese sentido, la ética es un tipo de saber, es decir, está relacionado a nuestra capacidad de pensar y en otras tradiciones ligado a nuestra capacidad de sentir, no necesariamente lo que orienta nuestras acciones son razones, en muchos casos son emociones, tal vez a veces son mucho más fructíferas para determinados valores las emociones que las simples razones. Y la ética se ocupa del campo de la moral. ¿Por qué es importante hacer esta delimitación? Porque en la medida que delimitemos el campo de la ética, vamos a mirar de cierta manera cuál sería el campo de actuación de los comités de ética. Es decir, comprender el campo de la ética nos conlleva a pensar el quehacer de un comité de ética en esta perspectiva. Porque la ética en esta perspectiva se ocupa de la moral. ¿Y qué es en última la moral? El mundo de lo cotidiano, el mundo de la cultura, el mundo de los valores, el mundo de los deseos, es decir, nosotros habitamos en un mundo construido moralmente, ¿cierto? Lo que hace la ética como
una capacidad deliberativa, de pensar, de reflexionar, de cuestionar, de evaluar los valores, lo que hace es revisar las formas como nosotros vivimos y si esas formas realmente son formas justas de vida, si son las mejores formas, garantizan el mayor bienestar. Entonces, la ética en esta perspectiva tiene una función deliberativa y de examen, de que nos permite examinar la manera como nosotros vivimos. Entonces, en ese sentido, como la ética es un tipo de saber, nos interesa saber qué tipo de saber es la ética. Y podemos decir en principio que la ética es un saber de tipo práctico, es decir, tiene que ver con nuestra capacidad de evaluar, de prever consecuencias, de reflexionar y deliberar. Entonces, pero ello no quiere decir que no sea un saber de tipo teórico, solo que la manera como nosotros nos constituimos como sujetos morales y transformamos las formas culturales en las que estamos viviendo es a partir de procesos de deliberación y procesos de evaluación. Y la ética como un campo del saber tiene un objeto, tiene un objeto y de lo que se ocupa la ética es de la acción humana, pero no cualquier tipo de acción. Es la acción en la cual se le puede imputar o adjudicar un nivel de responsabilidad a un individuo. Es decir, se ocupa de la acción moral, se ocupa de aquel tipo de acción en las que un individuo en las que a un individuo se les puede atribuir un nivel de responsabilidad, no de todas las acciones. Caminar, vestir, no sé, comer, ¿cierto? No serían necesariamente acciones de las que se pueda ocupar la ética. Nadie va a ser más o menos virtuoso como se pueda vestir o se pueda organizar o los alimentos que pueda consumir, a menos de que algunos de ellos le puedan hacer daño y pese a eso, pues los decida consumir. La ética tiene un propósito. Pensemos pensemos en este sentido, tal vez esto es una visión un poco restringida de la ética y el propósito de la ética es poder fundamentar de manera racional o en convicciones emotivas la forma como nosotros elegimos actuar de un u otro modo. Es decir, que en esta perspectiva la ética lo que busca es darnos un fundamento a las acciones que decidimos realizar de una u otra manera. Entonces, eso es para ubicar un poco el campo de la ética, porque estos elementos deben estar a la base de la comprensión que pueden hacer los miembros de un comité de ética. Pero la ética también tiene instrumentos, tiene una serie de instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos de la ética? Los instrumentos de la ética todos están anclados en el ámbito de la moral, todos están anclados, es decir, están anclados en el ámbito de la cultura, ¿cierto? Uno de los instrumentos de la ética son las normas, los valores, tal vez las virtudes ya uno no utiliza mucho esta palabra, ¿cierto? Uno no habla, aquella persona es virtuosa o es menos virtuosa, ¿cierto? Es una palabra ya poco común, pero es una palabra muy bella. Tal vez la ética aristotélica es la ética de las virtudes. ¿Y qué instrumentos tenemos dentro de la ética como un saber de tipo práctico? Es que está basada en principios. Es decir, hay principios, ¿cierto?, que orientan la acción humana. Pero también, como no es solo un saber de tipo práctico, solo que la manera como nosotros entramos al mundo de la cultura es a través de ese saber, la ética también tiene algunos enfoques teóricos. Es decir, hay una enorme tradición moral que nos intenta explicar, fundamentar los distintos modos de razonamiento moral. Es decir, la ética tiene varios como enfoques teóricos. Entonces pensemos, hay unas éticas que son de tipo consecuencialistas, deontologistas, hay unas perspectivas éticas inductivas, deductivas, y cada una de ellas de cierta manera son formas, son esquemas de pensamiento para orientar de un u otro modo. Por ejemplo, una ética consecuencialista valora que una acción es buena o mala, o correcta o incorrecta, en función de las consecuencias que trae para los agentes involucrados en ella. Pero también hay una ética no consecuencialista, sino deontológica, ¿cierto? Que basa lo bueno, lo malo de una acción está dado en el cumplimiento de la norma o dado en la motivación. Por ejemplo, estas éticas del siglo XIX que señalan que lo que importa no es la consecuencia, sino la motivación. Es decir, yo tengo la convicción de hacer algo bueno, por ejemplo, el médico tiene todos los elementos
de bondad, de buena intención, se ha preparado, está capacitado para hacer un procedimiento médico, ¿cierto? Tiene los elementos motivacionales, las intenciones, tiene las mejores intenciones, pero en la práctica algo pasa y no, la acción no termina siendo buena, termina produciendo daño. En ese sentido, hay unos enfoques teóricos que nos permiten pensar las fuentes de la acción moral. Entonces, en ese sentido, este es como a grosso modo, de una manera muy rápida, el campo de lo que se ocupa la ética, porque en los discursos cotidianos existe una perspectiva un poco maniquea, ¿cierto? Entender la ética como en esa visión dual de lo bueno, lo malo. Para pensar la ética de la investigación debemos ocuparnos, ¿cierto? De la ética como una capacidad de deliberar y tomar decisiones. Es decir, la ética tiene que ver con eso que se ha llamado en la filosofía de la acción la racionalidad práctica, que es la posibilidad que tiene un individuo de evaluar, de sopesar y en consecuencia a esos procesos de evaluación, pues decide obrar de uno u otro modo. Ello no quiere decir que el pensamiento siempre oriente las maneras como nosotros vivimos. Tal vez en la práctica nos damos cuenta que pensamos una cosa y vivimos de otro modo. No hay una, a veces, o con mucha frecuencia, no hay una relación entre pensamiento y acción. Esto es lo que queremos hacer y esto es lo que efectivamente sucede. O aún hay una suerte de acrasia, digamos, tal vez en Aristóteles, la acrasia está relacionada con nosotros sabemos qué es el mejor modo de actuación posible o cuál es la acción más responsable en determinada circunstancia y no actuamos en consecuencia a ese razonamiento. Por eso, darle tanta primacía a la razón como la fuente de la orientación de nuestras acciones, a veces nos descuida que nosotros actuamos no solo movidos por razones. En ocasiones para nosotros es muy importante disponer un sentimiento. A veces es mejor tener sentimientos, es mejor tener o desarrollar buenos sentimientos que nos permitan movilizar las acciones, tal vez porque hay una perspectiva dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestro entendimiento que es selectiva y uno a veces fija la atención en elementos donde ha sido feliz o ha sido triste. Entonces también la ética o la manera como nosotros actuamos en determinadas circunstancias tiene que ver con emociones. A veces uno sabe, por ejemplo, que la solidaridad es importante y pese a ello somos indiferentes. En ocasiones el sentimiento de solidaridad o el sentimiento humanitario, como lo presenta Hume, es mucho más útil que tener muchas razones para la acción. En ese caso sería mejor tener buenos sentimientos. Entonces tiene que ver la ética con esa manera en que los individuos podemos orientar del mejor modo posible, porque lo que hay a la base de la deliberación moral es un proceso de la consecución de un buen plan de vida. En otras palabras, lo que hay a la idea de la ética es un ideal de felicidad, un ideal de virtud, es fundamentalmente lo que podríamos decir tratando de ubicar la ética como un campo de trabajo, como un campo disciplinar, porque hay demasiados usos de la ética. Pero esta primera parte lo que nos busca es ubicarnos en el campo de comprensión de la ética. Entonces, ya sabemos cuál es el objeto, el propósito de la ética. Ahora miremos las tareas de la ética. Vamos a señalar algunas tareas que tiene la ética. Fundamentalmente, la ética como un tipo de saber teórico, de un tipo de saber práctico, tiene una función. La primera función de la ética, que son funciones que se pasan a los comités de ética y a todos aquellos cuerpos colegiados que tienen que ver con evaluación y decisiones de tipo moral. Entonces, la primera tarea de la ética es aclarar el hecho moral, es poder si estamos ante un hecho moral genuino. Si realmente lo que hay ahí en tensión o en análisis o en discusión o en deliberación es un hecho moral. ¿Y cuáles son las categorías, los principios, los valores que están en tensión en esas situaciones particulares? Es decir, digamos, cuál es el concepto de felicidad, de virtud, de obligación, etcétera, que están en un hecho moral. Es decir, tiene que ver con esa posibilidad
de si realmente estamos ante un asunto de tipo moral que es importante. Los investigadores permanentemente están expuestos a conflictos, dilemas y problemas. Es decir, permanentemente la práctica investigativa está atravesada por una serie de conflictos de distinta naturaleza, por una serie de problemas que implica que hay que tomar decisiones y resolver asuntos, y estamos frente a dilemas. Es decir, estamos frente a la posibilidad de elegir entre dos cosas que tienen bondades. Y otra de las tareas de la ética es fundamental. Es decir, es poder justificar la manera como elegimos una cosa o la manera como actuamos de una u otra forma. Es decir, tiene que ver con fundamentar, porque para poder fundamentar, pues se requiere formación. De ahí la importancia de la formación de los miembros de los comités de ética, para que puedan hacer valoraciones que se ajusten a las necesidades y a las circunstancias de un problema de orden moral. Cuando digo un problema de orden moral, la moral tiene, al menos en una perspectiva muy contemporánea, tiene una noción de bienestar. Es decir, ¿qué es en últimas lo que busca toda moralidad en toda época y en toda cultura? Es preservar una idea de bienestar. Por eso la moral es normativa, ¿cierto? Establece códigos, maneras en que la gente se puede relacionar, porque establece esos códigos, esas reglas, esos modos de actuación para garantizar el mayor bienestar. Entonces, por eso, digamos, una de las tareas de la ética es poder fundamentar las razones, dar razones por las cuales ustedes y yo decidimos hacer algo. La otra tarea de la ética es la tarea, tal vez de las tareas más importantes de la ética, y es aplicar. Hay algunos teóricos que llegan a señalar que toda la ética es aplicada. Toda la ética, por definición, es aplicada. Si la ética no pudiera ser aplicada, por ejemplo, la bioética es ética aplicada, la ética animalista, ambientalista, la ecoética, la ética, es decir, toda la ética debería ser aplicada. Y como dijera Riquet, si no es aplicada, debería serlo. Porque si la ética no fuera aplicada, sería suficiente con la metaética, es decir, con la posibilidad de evaluar y examinar las proposiciones de orden moral. Eso sería suficiente. No habría la necesidad de mirar cómo esos conceptos, esas teorías, esos principios logran estar anclados en ámbitos de la vida humana muy concretos y muy particulares. Es decir, la función aplicada de la ética es que eso que hemos aclarado en relación al hecho moral y que hemos fundamentado en razones o emociones, lo podemos aplicar a los distintos ámbitos de actuación humana. De ahí, bueno, entonces, esa fue la primera parte de tratar de ubicar el campo de la ética. Ahora miremos un poco cómo podemos entender la ética de la investigación para luego conectarnos con los temas relacionados con los comités de ética. En ese sentido, cuando hablamos de la ética de la investigación, estamos hablando de ética aplicada. Entonces uno encuentra en el discurso científico contemporáneo como varias categorías. Uno encuentra categorías como ética de la investigación, bioética, integridad científica, y una cantidad de características de la ética, pero todas ellas refieren a que son campos de aplicación de la ética en general. Entonces, cuando hablamos de la ética de la investigación, estamos hablando a una dimensión de la ética, ¿cierto? A una característica de la ética que busca entender que la producción de conocimiento, que la forma como se conocen, se construyen, se interpretan los objetos de conocimiento, todo ello es una práctica humana, histórica, situada, subjetivada. Es decir, que la investigación es una práctica hoy, una práctica humana vital. Entonces, en ese sentido, lo que busca la ética de la investigación es aclarar la dimensión moral de la práctica científica, es clarificar la dimensión moral de los elementos que intervienen en la producción de conocimiento científico. En ese sentido, porque la producción de conocimiento no es una práctica abstracta, ni es un asunto espontáneo ni resultado del azar, sino al ser una práctica humana, histórica, situada, contextualizada, tiene intereses. O sea, no hay, pues todas las acciones humanas son, al menos los agentes humanos,
pues obras movidos por intenciones y motivaciones. En ese sentido, la ética de la investigación tiene que ver como con esa característica de la ciencia a la cual se le adjudican propósitos y metas, pero también la ética de la investigación lo que hace es poder revisar las condiciones de bienestar en la práctica científica, las condiciones de utilidad, de beneficio, de justicia, de verdad que tiene la práctica investigativa, porque la forma como se construye el conocimiento y la manera como se hace, como se hace ciencia, tiene a la base de ese ejercicio racional, de búsqueda, de comprensión, un sentido de verdad, un sentido de justicia, responsabilidad. Es decir, como que esos son como los fundamentos que están en términos de principios que orientan la producción de conocimiento. En ese sentido, se habla de la ética de la investigación es porque medianamente queremos tener confianza en la ciencia, pese a que vivimos en épocas donde la confianza en la ciencia se nos vuelve a veces sospechosa, turbia y amarga, pero uno esperaría, y lo que hace la ética de la investigación es poder generar ambientes de cooperación y de confianza mucho más vitales para que la ciencia cumpla una función vital en la vida de las sociedades. Entonces, cuando hablamos de la ética de la investigación en términos formativos, ¿qué es en últimas o qué es lo que garantiza que una práctica científica pueda ser una práctica responsable? Uno diría, en primer momento, pues acudimos a las virtudes del investigador. Entonces, las virtudes del investigador están ancladas a los procesos de formación que ha tenido el investigador. Entonces, frente al deseo de una buena práctica investigativa, acudimos como a dos instancias. Una de ellas son a las virtudes o al buen juicio de los investigadores que trabajan en sus equipos de investigación. Pero otra manera como podemos garantizar una muy buena práctica científica es cuando apelamos a los comités, es decir, a los pares que permiten revisar, examinar, entender, mirar el alcance moral que tienen determinados proyectos de investigación. Por eso es importante, y tal vez parte del espacio de conversación, es que se requiere la formación de los investigadores en elementos de orden moral. Es decir, porque la mayoría de investigadores pues vienen, que forman parte de los comités de ética, vienen de otros campos de la ciencia en los cuales no han sido expuestos a enfoques, a teorías, a tradiciones éticas que le permitan enriquecer la manera como valoran ciertos objetos de conocimiento o ciertas prácticas investigativas. Entonces uno supondría que una forma interesante para poder garantizar confianza en la ciencia, acompañamiento serio y responsable de la actividad investigativa, es que las personas en los comités de ética que tienen esa función estuviesen formados en tradiciones morales para enriquecer la interpretación que se hacen en los comités de ética. En ese sentido, ahora vamos a entrar, estoy tratando de hacerlo rápido para poder conversar un poco a los comités de ética. Para nosotros es muy recurrente el conocimiento de los comités de ética en el campo de las ciencias biomédicas, en los temas hospitalarios, en los temas de epidemiología, en el campo de las ciencias de la salud, en las ciencias biomédicas es muy recurrente los temas de la ética, de los comités de ética o de la ética de la investigación. Entonces, cuando hablamos de comités de ética, hoy en nuestro país hay como una suerte de época en el que estos temas se han convertido en una discusión recurrente. Hoy la mayoría de universidades, uno dice, tenemos 300 universidades en el país, al menos a 2019 ese era el dato del ministerio, hay 300 universidades en el país, hay más de 4.278 programas de pregrado y posgrado. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿cuántos comités de ética hay en el país? Entonces, cuando pensamos en los comités de ética, estamos pensando en un esfuerzo humano colectivo por tener espacios en las instituciones de deliberación moral.
Es decir, por tener espacios que piensen las buenas prácticas, que piensen el bienestar de las personas, de los sujetos que participan en procesos de investigación. Fundamentalmente, los comités de ética son espacios autónomos de liberación moral, en el que se establecen consideraciones éticas de distintos órdenes con el propósito de generar beneficios, evitar riesgos, resolver dilemas, atender problemas que surgen de la práctica investigativa. Es decir, esa es como al menos una definición amplia de lo que son los comités de ética. Pero cuando hablamos de comités de ética, muchos de los o les interesan los temas de la ética de la investigación. Pero frente a los comités de ética, y al menos lo que hemos revisado, hay una cantidad de tipologías de comités de ética que en ocasiones la misma semántica y denominaciones de los comités de ética se nos hacen esquivas. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos los comités de ética como espacios de deliberación, espacios autónomos, espacios en los que se atienden problemáticas de orden moral ligados a la práctica científica, entendemos que los comités de ética tienen tres funciones fundamentales. Por un lado, tiene una función resolutiva. Hoy es muy discutido en el ámbito universitario y tal vez en el ámbito clínico como el alcance de las decisiones de un comité de ética. Es decir, digamos, qué tanto compromete a los miembros de un comité de ética determinadas decisiones. Ello estaría resuelto por el tipo de comité que sea. Entonces, vamos a mirar que el comité de ética tiene una función resolutiva, es decir, una función ligada a la evaluación de protocolos de investigación, evaluar protocolos de investigación. En esa misma dimensión resolutiva, el comité de ética apoya la toma de decisiones, ¿cierto? Frente a temas científicos. Es decir, acá no necesariamente es una función, es una función de evaluación necesariamente, aunque esa función es muy importante. Pero también los comités de ética emiten dictámenes, es decir, aprobar o rechazar un protocolo de investigación, un consentimiento informado u otra guía de los grupos de investigación es emitir un concepto. Es decir, ninguna investigación que haya sido rechazado uno de esos protocolos, pues podría continuar con el proceso de investigación. Es decir, que sí toma decisiones sobre la práctica investigativa. Y en esa misma función resolutiva, pues interrumpir, suspender, atender situaciones que se presentan a lo largo del proceso de investigación. Porque esa es la función resolutiva. Y conectando este último literal de solicitar algunos ajustes o suspender investigaciones, nos encontramos con otra función de los comités de ética, que es la función de control y seguimiento. Por lo general, pues dependiendo del tipo de comité, tal vez los comités de tipo hospitalario, ¿cierto? O de bioética, pues son comités que hacen, dada su naturaleza y sus funciones, mayor acompañamiento a los temas de investigación o simplemente a los temas de intervención. Entonces, acompañan el proceso en los distintos momentos. Hay otros tipos de comité, tal vez como en la práctica universitaria es más recurrente, que solo hacen evaluación para aprobación de un proyecto, ¿cierto? Pero la actividad de control y seguimiento no es tan clara, uno queda como muy bien prefigurado, lo vamos a mirar ahorita más adelante. Entonces, en ese sentido, la función de control y seguimiento frente a los procesos de investigación es muy importante porque los comités de ética no solo deben conversar, ¿cierto?, con los grupos de investigación, con los investigadores o con las personas involucradas en la práctica investigativa, sino también establecer comunicación con otras instancias de control y seguimiento. La palabra control es muy terrorífica a veces, pero vamos a entenderlo como seguimiento y acompañamiento. En ese sentido, tiene que conversar con los colegios profesionales, con los tribunales de ética, es decir, no todas las profesiones ni todos los temas ligados a la profesión se anclan a espacios, a espacios de los comités de ética. Para eso están los comités de ética deontológicos que tienen como esa función. En Colombia,
el asunto de las profesiones y de los comités de ética, los colegios de ética y los tribunales de ética son de naturaleza privada, es decir, el Estado delegó en los particulares la función de inspección y vigilancia de las profesiones. Es decir, todas estas organizaciones son de naturaleza privada, es decir, el Estado delega como esas competencias normativas en los particulares. La otra función de un comité de ética es la función, y tal vez es de las más importantes, bueno, todas son importantes, y es la función cultural y pedagógica. En los comités de ética no solo son instancias para revisar y apoyar, sino están comprometidos con una buena cultura de la práctica investigativa, está relacionada con el que pueda apoyar a los investigadores a través del desarrollo de guías, de protocolos, a través de recomendaciones, es decir, que pueda trabajar de manera articulada con los otros cuerpos colegiados de las instituciones por desarrollar una cultura de la ética de investigación que enriquezca el quehacer científico. Y ello es mucho más problemático en el ámbito de la educación superior. Entonces, cuando uno revisa, entonces los que estamos acá participando, dice, ¿cómo se denomina mi comité de ética? Entonces, en la literatura que hasta ahora he revisado, y que les propongo acá, les estoy mostrando, es como algunas denominaciones de los comités de ética. En esta invitación, yo no sé en la Universidad del Valle cuántos comités de ética, yo estuve revisando la página y me encontraba que tenían el comité de ética como investigación en humanos, investigación animal, pero no alcancé a revisar si tenía más comités de ética, digamos, no sé, en ciencias sociales, por facultades o subcomités. Y cuando uno revisa universidades con bastante número de estudiantes, uno encuentra que una universidad puede tener hasta 20 comités de ética, ¿cierto? Entonces, esta es como una tipología de algunas denominaciones de los comités de ética. Entonces, hay unos que son relacionados a la ética de la investigación y los ensayos clínicos. Otros son de tipo asistencial o son comités de bioética. Pero también ha sido recurrente que en toda la literatura que hay siempre se habla de comités de éticas nacionales. Nosotros tenemos la Comisión Nacional de Bioética. Entonces, pero en otros países es mucho más fuerte. Por ejemplo, en México la Conbioética es bastante, a mí me parece una instancia de tipo estatal bastante, como de ese nivel de organización bastante importante. Entonces, hay comités de ética que son de distinta naturaleza. Están los comités normativos y consultivos, los comités de ética. Están los comités de ética de asociación de profesionales, ¿cierto? En estos dos primeros no hay como mucho problema. Esto es como un documento, una guía, la guía 2 de la UNESCO sobre comités de ética. Y están los comités de ética asistencial, pues en Colombia, digamos, el INVIMA pues solo ha regulado los comités de ética que tienen que ver con investigaciones, medicamentos en humanos y animales, que son los comités que están como regulados. Pero uno encuentra una cantidad de comités de ética y en ocasiones y en algunos contextos los comités de ética se convierten en comités de convivencia, es decir, como la delimitación del campo del comité y sus funciones y la manera como resolutivamente las instituciones lo crean se deben ajustar a las necesidades que tiene la institución sobre estos. Entonces uno, dependiendo del tamaño de la institución, pues habrán comités o por disciplinas o por especialidades o por instancias. De ello responde mucho a la estructura orgánica de la institución y el tipo de trabajos investigativos que la institución realice. Entonces, en aras de enriquecer la discusión, a partir de, durante el año 2000, ¿cierto? Especialmente lo que han sido los esfuerzos sociales por pensar la ética de la investigación y los comités de ética. Voy a correr esto acá un poquito, acá. Cuando uno ve, digamos, en el país, se creó desde el 2000, bueno, se me va la fecha, pero creo que es de más adelante la debo tener. Desde el 2006, 2013 se comenzaron a hacer esfuerzos por organizar los comités de ética como resultado de la construcción de la política nacional en integridad científica. A 2020, en la red de comités de ética, más adelante está el link que ustedes lo pueden consultar. Igual compartiré esta presentación a las personas de la Universidad del Valle para que puedan como mirar la información que está expuesto. Ahí en esa red
hay 175 comités de ética. Seguramente, digamos, ello no quiere decir que no hayan más comités de ética en el país, porque si solo universidades son 300, entonces mira, no alcanza, a menos de que cada universidad tuviese uno. Pero cuando miramos, ¿cierto? Los comités de ética, estos son la red de comités de ética, hay de distinta naturaleza y de distinta tipología. Pero cuando miramos a 2019, ¿cuántos comités de ética de la investigación habían sido reconocidos por el INVIMA? ¿Cierto? Miramos que hay 72 comités a 2019, que es como el dato que tengo, no sé si habrá otro reconocimiento de otro comité, pero habían 72 comités y ustedes logran mirar dónde se concentran esos comités en el país. Es decir, en qué departamentos se van concentrando los comités de ética y en qué ciudades. ¿Por qué es importante mirar la concentración de los comités de ética? Porque cuando vemos existe una centralización de la práctica científica en detrimento de lo que sucede, llamémoslo así, a las afueras del centro, a las afueras de Cundinamarca y de Antioquia y del Valle, ¿cierto? Digamos, como qué pasa en la Amazonía, qué pasa en el sur, qué pasa en el norte, en el oriente, y uno ve que hay poca presencia de comités de ética en esas instituciones, comités de ética en el campo clínico, reconocidos por el INVIMA. Ese es un primer dato. Entonces, miremos, hay 175 comités. Insisto, ello no quiere decir que sean los únicos comités de ética que están, ¿cierto? Seguramente hay más, porque no todos los comités de ética se tienen que registrar, ¿cierto? Cuando las instituciones, al menos las universidades, registran sus comités en el Institulac. En el Institulac, ahí siguen el procedimiento para poder registrar el comité de ética de la investigación, ahí lo hacen, pero no necesariamente son comités en el campo de lo que puede el INVIMA aprobar. Igual se están revisando como los criterios de selección de estos comités, pero también en el 2018 se hizo un estudio, tal vez un diagnóstico, están los comités de ética, pero en ética de la investigación y la formación de los miembros del comité, ¿en qué se están investigando? A 2019, a 2018, solo que la fuente del libro que yo conseguí fue a 2019, pero el estudio fue hasta 2018, ustedes logran mirar en esta barra, digamos, cuáles son los temas en educación continua. En educación continua estamos hablando diplomados, cursos cortos, simposios, talleres, seminarios, es decir, a 2018 la tendencia de formación de los miembros de los comités de ética y de los investigadores en general era relacionados a temas de integridad científica, a temas de comités de ética de la investigación, a temas de ética y ensayos clínicos, de buenas prácticas de investigación, pero fundamentalmente la mayor formación de los investigadores en el país estaba relacionado con temas a la propiedad intelectual y los derechos de autor. Y en un segundo momento a la ética de la investigación en ciencias biomédicas. Entonces uno ve, digamos, que los derechos de autor es el tema recurrente, o al menos la ética de la investigación y la práctica científica de lo que creen los investigadores que necesitan son temas de propiedad intelectual. Solo es un dato. En ese sentido, entonces, bueno, como se trata de formar los investigadores, en ese mismo año, igual ese estudio ya está desactualizado, yo lo actualicé para los propósitos de esta presentación, el estudio estaba bastante desactualizado. En ese sentido, cuando vemos qué programas, anteriormente les señalé que eran programas de educación continua, ¿cierto? Programas que no conducen a un título, sino tienen que ver con la formación de una persona en determinado campo o en determinada área para perfeccionarse en ese campo del saber. Entonces, cuando miramos qué programas en ética de la investigación o que tienen temas relacionados con la ética, la bioética, ¿cuánto nos encontramos? Nos encontramos que en el país hay 7 maestrías, 2 especializaciones. A la fecha del estudio que les estaba mencionando anteriormente, habían 7 especializaciones, pero muchas de ellas yo consulté para este conversatorio, consulté en el SNIES y ya tenían el registro inactivo. Solo señalé a aquellas que a hoy tienen el registro activo, puede que no tengan estudiantes, porque cuando uno revisa uno de estos programas en ética, muchos ya no tienen estudiantes, tienen el registro activo, seguramente si siguen durante 2 años inactivos les cierran el registro. Entonces tenemos 2 especializaciones y 2 doctorados que forman en temas de ética de la investigación. Ello no quiere decir
ellos no quieren decir que necesariamente los investigadores se tengan que formar, su formación posgradual sea en estos campos, ¿cierto? Tampoco podemos hacer una conjetura de que el obrar responsable es una consecuencia de que haya mucho contenido, ¿cierto? Sería como muy mezquino. Entonces los hombres de ciencia o los que estudian estos temas serían las personas más virtuosas. Pero sí es importante que hayan en el país una estructura de oferta académica para la formación de los investigadores en estos temas, a los que les interese. Por eso, la idea de mirar un poco la oferta, tanto para educación, en educación continua y en educación formal, es importante que eso nos da como es indicativo para mirar en dónde están las capacidades del país para la formación de los investigadores. Pero cuando miramos esos datos, porque los comités de ética, les presentaba anteriormente, los registrados por el INVIMA, están bastante sectorizados en unos lugares, pero la oferta académica, ustedes ven que la mayor proporción de temas de ética de la investigación, bioética, integridad científica, la tienen las universidades privadas. Es decir, la mayoría de programas son de universidades privadas. Pero también los programas se ofertan, ¿cierto? Los programas hoy se ofertan en pocas ciudades, es decir, todavía sigue siendo central la formación, porque la mayoría de universidades que ofrecen estos programas están en determinados lugares. Y cuando se miran las cifras, miremos las cifras en términos de estudiantes, pues tampoco son programas que tengan mucha demanda. Estos programas en estos campos, las instituciones sufren mucho para sostenerlos. Tal vez los programas de bioética se sostienen porque es un lugar de formación para las personas que vienen de las ciencias de la salud. Llegan ahí, es un lugar bastante interesante, pero otros programas como ética y derecho o ética pura, ¿cierto? Por eso muchas de las especializaciones han ido cerrando, porque no hay alguien, es como la enseñanza de la ética, dicen, ¿me tienen que enseñar ética? Si eso como que nace con uno, se aprende en la sociedad. Es decir, como esa discusión de Platón en el diálogo El Menón, la virtud se puede enseñar o esa se aprende o de algún modo, ¿cierto? Entonces todavía ese esquema es importante. En ese sentido, entonces, cuando vemos, entonces ya vamos al cuarto punto, porque estamos pensando tema de los comités de ética en el contexto universitario. El modelo de acreditación, al menos el primero, ahorita estamos como ya en otro modelo de acreditación, el primer modelo de acreditación, digamos el CNA, el modelo de acreditación del CNA, digamos, dentro del factor investigación, factor 5, la característica 14, señalaba que las instituciones deberían tener comités de ética. Eso yo no quiere decir que antes en las universidades no hubieran comités de ética, las que tenían facultades de medicina, de salud, ya tenían sus comités de ética, ¿cierto? Porque estaban reguladas por normas internacionales. Normas internacionales, nosotros tenemos la muy cuestionada 8430 del 93, pero antes también habían muchas más normas. Tenemos experiencias de comités de ética en el ámbito hospitalario que vienen del año 82, ¿cierto? Hay unos comités de ética que cuando comienzan esa serie de tratados internacionales, ¿cierto? Esa serie de informes globales, pues comienzan a organizar la práctica clínica y luego, pues el Estado los va organizando y regulando. Para mirar un poco, digamos, cómo va entrando los comités de ética de la investigación en el contexto universitario, encontramos que por un lado estaba el primer modelo de acreditación de instituciones y de programas, que señalaba la importancia de que tuvieran comités de ética, pero sumado en su momento Colciencias, ahora MinCiencias, señaló que para las convocatorias de ese orden y los recursos del Estado, los proyectos deberían ser evaluados, arbitrados, conceptualizados por comités de ética para poder acceder a los recursos del Estado. Pero cuando uno ve cuando sale el 1330, digamos, para la acreditación y registro de programas, el año pasado el CESU sacó esta guía que les estoy mostrando acá en la pantalla, como en ese esfuerzo como de articular el 1330 con el modelo de acreditación de instituciones de educación superior, entonces saca esta guía. Yo me puse a buscar en esa guía, me puse a buscar y no encontré nada, porque aún la guía donde está la característica 14 es lo que hace el CNA y ASCUN, que hacen una guía como para orientar los procesos de autoevaluación con fines de la acreditación institucional. De ahí que cuando vemos, bueno, eso es como un primer contexto. Luego, desde el 2006,
¿cierto? A 2013, comienza a organizarse la Red Nacional de Comités de Ética, que son los que les mostré anteriormente, que son 175 comités de ética, los que están inscritos ahí, puede que hayan más y simplemente este es un grupo de personas pues, que está organizando los comités de ética. Ello era coherente con la política nacional de ética de la investigación e integridad científica, que era como un doble, eso pasa, primero es un documento COMPES del año del 2017, luego se convierte en la Política Nacional de Ética de la Investigación y había dentro de los indicadores y el estudio que se hizo, el desarrollo de los comités de ética y de la Red Nacional de Comités de Ética es bastante importante. Yo acá les dejo, solo que encontré este link, fue el que encontré de la Universidad Nacional, donde está anclada universidad, la información de los comités está ahí, pero también lo encontré en otras universidades, por ejemplo, lo encontré en los Andes, también está como el mismo enlace, información de los comités de ética, de la Red Nacional de Comités de Ética. El año pasado, en medio de la pandemia, digamos, frente a pensar la política nacional, una de las jornadas del octavo diálogo era sobre lineamientos para la conformación de comités de ética. Presento acá, les coloco borrador, es porque es el documento que se socializó, hubo retroalimentación, pero no hay una versión distinta, ¿cierto? No, ese es como el documento que está ahí, ¿cierto? Es un documento borrador. Y dentro de las orientaciones para los comités de ética se habla de los comités de ética, de los procesos de evaluación de los trabajos de grado de los estudiantes que hacen investigación formativa. En el primer modelo de acreditación había una distinción entre la investigación formativa y la investigación de nuevo conocimiento. Entonces se pensaba, o todavía se sigue pensando, que la investigación formativa no es investigación de nuevo conocimiento, luego no hay que prestarle como mucha atención, ¿cierto? Porque ahí no hay mayor riesgo. Entonces uno supone que la investigación que hacen los muchachos en pregrado o en algunos niveles de formación avanzada no tienen como mayor riesgo. Luego esos trabajos no pasan por un proceso de evaluación. Por lo general, los trabajos de evaluación de pregrado y posgrado se dan en el ámbito de las ciencias de la salud, que, digamos, dados sus objetos de conocimiento, en las facultades de salud tienen estos comités, pero no sucede, digamos, en una facultad de artes, de educación. Hasta ahora esta ha sido una práctica que ha quedado evidenciada para la organización del sistema de educación superior. Ello como por tener un dato del año pasado, cómo se dio la discusión. El país no tiene orientaciones fundamentales para los comités de ética, más allá las guías que ha sacado el INVIMA, lo que sacó en el 2008, luego en el 2015, pero son para un determinados comités de ética. Listo. Ahora, ya para que con esto ir cerrando, para poder conversar un poco, cuando hablamos de los comités de ética universitario, digamos, las instituciones tienen unos modos de organizar los comités de ética. Ya está, la mayoría tiene los comités de ética en salud, los tiene resueltos porque es una exigencia. De ahí que se requiere dentro de las tareas que tenemos, como en esto de pensar los comités de ética en el contexto universitario, es la formación de los integrantes de los comités de ética, es decir, los perfiles. Y otro asunto que es bien importante es el tipo de comité de ética. ¿Qué tipo de comité de ética tiene la institución? Y en consecuencia, el tipo de su comité de ética están las competencias y están su especificidad y sus funciones. De ahí que cuando pensamos en los programas de formación, en los programas de formación, al menos en muchos programas de formación, en los planes de estudio, aparece un componente que se llama ética profesional, o ética y derecho, o ética y medicina, o bioética. Digamos, la ética en función de la profesión es mucho más explícita en los planes de estudio de un programa académico. Y por lo general, esos espacios académicos curriculares son más evidentes en los programas de ciencias de la salud y la biomedicina. En esos programas es mucho más recurrente los temas de la ética, tal vez por el tipo de trabajo que hacen. Uno no encuentra, al menos no sé, pues puede que sí lo haya, pero no lo he conocido, digamos, como cursos que se llaman ética de la investigación. A veces ni en los programas de posgrado
hay espacios de formación que se llaman ética de la investigación. Entonces, eso por lo general se asocia al componente metodológico de la investigación. Entonces, es una práctica que está ahí, que hasta ahora estamos tratando como de identificarla y pensar cuál podría ser el mejor modo. Pues no se trata de tener muchos espacios académicos por todo el tema para registros, acreditación de programas y los números de créditos, pues en ocasiones es una pelea porque qué espacio tenemos y qué espacio debemos privilegiar en un plan de estudios, en un programa académico. Entonces, pero también la ética puede ser un componente transversal. Muchas instituciones lo han hecho como espacios transversales y tienen unidades de trabajo para desarrollar estos temas, porque la tarea que hay a la base de eso es construir una cultura de la ética de la investigación que enriquezca la práctica científica en una comunidad, es decir, en este caso la universidad, que enriquezca las formas de producción de conocimiento. Hay un asunto, y tal vez es una de las tareas de los comités que ya están avanzando en las universidades, y es poder sistematizar las deliberaciones morales. Es decir, que esas deliberaciones que están protegidas por la confidencialidad, es decir, hacer procesos de sistematización, porque en últimas esas deliberaciones son las que van a enriquecer la cultura de la ética de la investigación en un ámbito universitario. Otra de las tareas importantes para el buen funcionamiento de los comités de ética, en las universidades pasa algo, puedo estar equivocado, y es el hecho que los comités de ética son muy burocráticos. Entonces, cuando se arma la estructura del comité de ética, entonces comenzamos en esa visión jerárquica, entonces está el rector o su delegado, el vicerrector o su delegado. Entonces son comités de ética muy formales, muy burocráticos, que en ocasiones se hace muy difícil, digamos, dar cuenta de las funciones que pueda tener un comité de ética, porque para reunirlos es una tragedia, ¿cierto? Entonces, porque siempre van a estar ocupados. Y si le sumamos a ellos los temas de conflicto de intereses, los conflictos de intereses pues son inevitables, o sea, por lo general los conflictos de intereses están ahí, la gente ve los conflictos de intereses como algo dañino, sino que eso está ahí, lo malo es no declararlos, pero por lo general en una comunidad pequeña, pues uno medianamente tiene conflicto de intereses, conoce al investigador, ha trabajado con él, uno siempre tiene vínculos de algún otro modo, tampoco es que seamos seres abstractos, lo problemático es cuando estos no se declaran. Entonces, por eso se requiere, una de las tareas que tenemos hoy los comités de ética universitarios es el tema de los tiempos. En ocasiones hay comités, por ejemplo, que en algunas universidades hay comité central y hay otros comités chiquitos. Entonces están los comités de facultades o de programas de ética. Pues está el comité central, que es como el comité institucional de ética, donde es como el megacomité. Pero los tiempos a veces no son coherentes. Entonces, digamos, entonces está el representante de los profesores, bueno, como tengan la composición, pero a veces para la revisión de trabajos dependiendo del tipo de comité, ¿no? Ello varía, pues nadie está en una universidad con dedicación de tiempo exclusivo a ser miembro de un comité, porque tiene docencia, investigación y proyección social, y a veces le dan 2, 4, no sé, en el mejor de los casos, cuántas horas en su plan de trabajo se le podrá asignar a un profesor para que haga parte del comité de ética. Entonces, en ocasiones se convierte como en un trabajo muy exigente, muy pesado, y ya todo el mundo le hace como el feo. No, pues es que imagínense tanto trabajo que hay. Entonces, no hay una dedicación real, ¿cierto? Que reconozca, porque a veces se piensa que los comités de ética son como para unos momentos especiales, cuando hay convocatorias internas en las universidades, entonces tienen que pasar por comités de ética, pero es que a una institución, dependiendo del tamaño, pueden llegar 200 proyectos de investigación. Uno dice, pero humanamente estas personas son capaces de leer, o algunos comités pues contratan expertos, entonces viene el otro dilema, entonces no solo tienen que contratar la evaluación disciplinar, sí, entonces la evaluación moral la tienen que contratar por otro lado. Esos son temas que hay que ir mirando, sopesando. Algunas universidades lo tienen resuelto, otras hasta ahora estaremos como en esa perspectiva. Y lo otro son los sistemas de información. Muchos comités de ética no estaban bien reglamentados cuando la pandemia y no tenían en sus reglamentos modalidades de sesiones virtuales. Y muchos comités de ética, como son tan informales en muchas instituciones, entonces es una persona que archiva información, entonces la persona va archivando información y no hay espacios físicos en las instituciones para que los comités puedan operar. Entonces se reúnen en la oficina del vicerrector, en la sala de juntas, pero no hay un espacio real con equipos, con personas que estén dedicadas a los temas del comité de ética. Pues tampoco se trata que el comité de ética se vuelva una universidad chiquitica,
pero sí se trata de que tengan las condiciones mínimas para su funcionamiento. Es decir, cómo se hace el proceso. Hoy nosotros somos mucho de la cultura del correo, y más en esta época, pero muchos de los centros de investigación no tienen software para poder hacer la trazabilidad y el seguimiento, no solo al proyecto, sino a sus protocolos. Es decir, hoy hay unas aplicaciones, por ejemplo, las universidades mexicanas tienen harto de eso. Hace poquito estuve en un conversatorio de un aplicativo, ¿cierto? Donde se sube el proyecto, los miembros tienen las firmas registradas y se le va haciendo seguimiento al proyecto, y usted nunca se encuentra con el papel, porque por lo general nosotros nos enviamos por correo la información de los proyectos. Entonces el secretario envía, remite los proyectos y eso va de correo en correo. Ahí hay unos temas muy delicados con el tratamiento de la información, si esas son las mejores formas para cuidar de los datos y la confidencialidad de la información cuando la información circula de correo en correo. Pero si le sumamos a ello en la práctica investigativa, en la práctica formativa, nuestros estudiantes hacen consentimientos informados. Entonces, esos consentimientos informados solo han sido revisados por su tutor, ¿cierto? Porque uno dice, tiene riesgo menos cero, o sea, es menor al mínimo. O sea, no hay riesgo, es una encuesta, o es una investigación de tipo documental. ¿Qué daño? Pues no, es que por eso es el tema de la ética y la investigación en las ciencias sociales. Las interpretaciones que hacemos sobre los sujetos, así sean de tipo documental, sobre las comunidades, afectan la autocomprensión que tenemos del mundo. Es decir, una revisión documental no le hace daño a nadie, sí, le puede hacer daño a una comunidad o a un individuo y a la comprensión que tienen de ellos mismos. Entonces los estudiantes aplican consentimientos informados en malas, por eso los comités de ética deben generar protocolos para crear esa cultura. Los comités de ética deben tener una página visible donde estén esos protocolos, estén esas guías que el estudiante lo pueda bajar, pero también sistemas de almacenamiento de la información. Un estudiante de pregrado, posgrado, aplica los consentimientos informados y seguramente se quedan en su casa, o los que lo hacen a través de las herramientas de Google. Recogen información y esos consentimientos informados pues pasan por ahí, nadie les hace seguimiento, se gradúa, se quedaron en el archivo, en los correos de los estudiantes y del tutor. Hay que crear una cultura de la investigación. No se trata de poner más instrumentos y más. Los profes nos quejamos mucho por la cantidad de protocolos con este sistema de la acreditación y de la calidad. Ya hay demasiados protocolos, entonces uno le huye a los formatos. Entonces parece que los formatos lo persiguen, pero sí hay que generar un sentido de la confianza en la ciencia, y pasa con temas tan básicos como quién debe tener el consentimiento informado. Los profesores en proyectos de convocatoria aplican consentimientos informados o aplican protocolos o hacen pruebas y se quedan eso, pues está en la cabeza del investigador o en sus archivos. Digamos, esas no son las prácticas, las buenas prácticas científicas, ¿cierto? Que uno esperaría que sucedieran en una institución cuando pues las personas que me dieron su información, pues es su bienestar. Entonces la gente se pregunta si realmente, digamos, el tratamiento de la información es el adecuado. O los otros que confunden el tratamiento de datos con el consentimiento informado. Entonces, una encuesta tiene un consentimiento informado, o en algunas investigaciones sociales donde el consentimiento informado predispone la respuesta de los participantes. Hay una serie de elementos que están ahí y es importante atenderlos. Otro de las tareas, desafíos o retos de los comités de ética de la investigación es el trabajo que se puede hacer con los comités de propiedad intelectual y publicaciones en las universidades. El proceso de reconocimiento de editoriales universitarias o los modelos de medición los sistemas de indexación de revistas en repositorios, en bases de datos, generó la necesidad de que hayan este tipo de comités de propiedad intelectual. Entonces, bueno, está el comité de propiedad intelectual, pero también está el comité de ética de la investigación, son distintos. Hay que hacer un trabajo articulado con esos comités para enriquecer la cultura, la buena práctica investigativa y el desarrollo de guías. Sí es importante cuando uno entra a un comité. Tal vez en el país es un tema bastante descuidado. Uno entra a los sitios web de las universidades y no encuentra todos los protocolos, o encuentra algún tipo de protocolos, o no encuentra todo el protocolo que se ajuste como a mi necesidad investigativa. Encuentra más que todo protocolo para el tema de salud, para el tema de medicamentos o temas de veterinaria, bueno, en fin.
En ese sentido, sí hay que tener ese tipo de espacios visibles, porque una cultura de la investigación pasa porque esté visible la información que va a ser útil para los estudiantes, para los tutores, es bastante importante. Y el otro es el trabajo articulado con los colegios profesionales que hayan en la región. Cada vez más debemos avanzar en que hayan revisiones de pares no solo disciplinares, sino que hayan revisiones de pares que puedan hacer revisiones éticas del trabajo. Por ejemplo, el tema de revisión de documentos o el tema digamos, de los trabajos con metadatos. Es decir, siempre y cuando, por eso, digamos, uno diría, digamos, en el buen juicio, pues también los investigadores, también no todo tiene que ser formalizado, por eso apelar al buen juicio del investigador, es decir, crear una cultura de la investigación haría, digamos, que muchas de las prácticas investigativas ya estuviesen de entrada resueltas por el buen juicio o por la formación en este campo que tiene el investigador. O por ahora, mientras no tengamos otra cultura, hay unos trabajos, dado su nivel de riesgo, de afectación, que no pasan por los comités de ética, ¿cierto? El tutor, el evaluador o las personas que estén haciendo no los exigen. Hay algunas exigencias, especialmente para la investigación en humanos, en animales, porque son del Ministerio de Salud, son del INVIMA, son de tratados internacionales. Ellos sí, pues pasan por revisión porque es parte del protocolo. Pero, por ejemplo, trabajos en artes, a veces dicen, no, pues, ¿qué daño puede hacer esta pintura o este performance? ¿Cierto? Pero pensemos también que hoy la ética del arte, es decir, no sé hasta qué punto hacer un performance con sangre de animales sea correcto, o construir figuras con hormigas, es decir, regar sobre una superficie de azúcar para que las hormigas se peguen y luego tomarles una foto, en fin. ¿Sí? Por lo general, cuando las instituciones no tienen comités de ética, pueden acudir a otra, a la institución más cercana, ¿cierto? Que pueda prestar ese servicio. Entonces se acude porque la idea es que las universidades o las instituciones tengan sus comités de ética formalmente constituidos, seguramente no todos reconocidos y avalados por el INVIMA, porque seguramente no tienen ese tipo de prácticas investigativas. Entonces, eh, sí, se requiere. Es decir, cuando las instituciones no tienen, uno puede ir. Por eso, la invitación a que se vinculen a ese nodo, las universidades se vinculen a ese nodo de ética, porque puede ser muy útil si no tienen los comités de ética que puedan apoyarse en otros comités de ética, pues al menos esa práctica es bastante interesante porque son comités autónomos. En el país el año pasado había mucho para temas de ensayos clínicos, y revisiones con medicamentos, había bastante presupuesto, pero no habían tantos comités como para atender la demanda, digamos, del sector farmacológico para los ensayos clínicos. Vía telefónica, digamos, cómo poder elaborar un buen documento de consentimiento informado, ¿cierto? Y a través de qué medios. Fundamentalmente, el consentimiento informado fundamentalmente es de tipo escrito, pero no es el único formato en el que se puede hacer registros de consentimiento informado. Es decir, el consentimiento informado también puede ser, digamos, visual, solo que acá en Colombia hay una cosa con los testigos, ¿cierto? Hay un tema con los testigos y uno dice, a veces la persona no tiene ni el tiempo para conseguirle los testigos, pero el que se registra vía telefónica. Entonces, cuando se hace el consentimiento, debe haber una manera de poder registrar esa llamada. Se deben cumplir los dos pasos del consentimiento informado, los dos momentos. El primer momento es el momento de presentación de la investigación, de los alcances, del objetivo, el propósito, qué se va a hacer con esa investigación, el tamaño de la muestra, el número de participantes, los riesgos potenciales o no. Y luego viene el acta de consentimiento informado, es decir, en la llamada, dependiendo el nivel de riesgo, entre más riesgo tenga el trabajo de investigación, se deben generar las condiciones mucho más veraces y eficaces de poder identificar la información. Entonces, en esa situación, la idea es generar protocolos. Parte de la responsabilidad de un comité de ética es generar un protocolo para que los consentimientos se puedan recoger de otras formas, pero que esos protocolos, esas guías y esas orientaciones estén avaladas por el comité de ética, por el centro de investigación, por el programa, porque eso enriquece la práctica de los estudiantes o de los grupos de investigación que recogen datos y tuvieron que en muchos casos llamar, ¿cierto? Porque las personas no tenían internet
para poder conectarse y dejar grabado por estas plataformas de streaming, dejar grabado la información. Uno de los desafíos que tienen los comités en ciencias humanas, sociales, artes y otras es que el modelo de comités biomédico es muy difícil hacer esa comparación. Es como la discusión sobre la investigación social y la investigación de las ciencias naturales. Es decir, digamos, mientras no hayan una identificación de cuáles son los problemas propios del campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales, porque es que estas también son distintas. Las ciencias humanas no son las mismas ciencias sociales y las ciencias sociales tienen más cercanía de cierta forma a métodos de tipo experimental, ¿cierto? Digamos la sociología, la antropología, la psicología, de alguna manera. Entonces, ese es como uno de las dificultades que hay para la operación de los comités en ciencias sociales, que es que ese modelo biomédico no debe ser homologado. Como dice la profe, ¿qué nos sirve en términos de la experiencia que hay y cuáles son los de nuestro campo? Es decir, que sí se requiere un esfuerzo que hagan los comités para la valoración de este tipo de este tipo de trabajos. Entonces, de ahí, digamos que el consentimiento informado, si bien es un documento, digamos, eminentemente, digamos, pues no solo se utiliza para la investigación, para los procedimientos médicos, para cualquier tipo de procedimiento, pues hay un tipo de consentimiento informado. Y ello ha llegado a las ciencias, a las ciencias sociales, por ejemplo, las encuestas. Digamos, entonces uno hace un consentimiento informado para una encuesta, entonces a veces en la práctica se asocia la protección de datos, es decir, dentro del encabezado, cuando se hace encuesta online, cuando se hace una encuesta por internet, se hace encabezado aplicando la ley la norma de los datos. Y es decir, ¿qué tipo de trabajos y qué tipo de prácticas requieren el consentimiento informado en las ciencias humanas y sociales, el arte y la educación? Es decir, digamos, ¿qué tipo de consentimiento se requiere? Ello es un campo bastante, digamos, por eso es un campo que hoy está convirtiéndose como en uno de los, como una discusión de los debates en las universidades, en la producción de ciencia. En la medida que logremos decantar y en la medida que logremos tener acuerdos, así sean provisionales, sobre cómo pueden operar los comités de ética, pues va a ganar la ciencia, se va a generar mucha mayor confianza y en el caso de la investigación formativa van a ganar los estudiantes, ¿cierto? Si los comités de ética cumplen esa función pedagógica y de cultura bastante importante y bastante útil.